Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas estudiantes de la Escuela de Saiyajines del Profe Rafa? A mis estimados estudiantes del último año de bachillerato que están acercándose a su recta final, ya próximos a terminar este camino y que se acerca su examen final. ¡Caramba! Ya estaba empezando a disfrutarlo. Mejor le llamo a alguien para que limpie esto. Este video es un poquito para repasar eso que hemos estado hablando en clase y para abordar un poco de la práctica que estuvimos trabajando en nuestra lección. Así que de primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre la ley de Boyle o la situación ideal de gases, una situación donde la masa, la temperatura y varios parámetros en el gas se mantienen de una forma estable. Entonces, por acá tenemos la fórmula con la que vamos a estar trabajando, esta formulita de acá, que nos presenta una situación inicial al lado izquierdo del igual y una situación final o lo que ocurre después. Entonces tenemos una presión inicial y un volumen inicial, así como una presión final con un volumen final. Lo más importante de todo esto es que usted respete que la presión de inicio y el volumen de inicio vayan uno al lado del otro, así como las situaciones finales. Siempre el ejercicio le va a dar a conocer cuáles números son compañeros, es decir, de que cuando la presión es de 40 pascales, por decir algo, es porque el volumen es de 30 litros. Entonces, lo importante va a ser que usted mantenga ahí juntos a los números que son pareja. Oye, despacio, cerebrito. Así que sin darle más largas al asunto, vamos a poner en práctica esta formulita que nos habla de una presión 1, un volumen 1, una presión 2 y un volumen 2. Recordando que entre cada una de estas variables lo que hay es una operación de multiplicación. Determine cuál era la presión que había en un cilindro de 950 centímetros cúbicos. Entonces, cuando este es el volumen, había cierta presión que no la conocemos. ¿Sí? Multiplicamos por el 950 que está por ahí. Si al variar el volumen a 1000, entonces la presión marcaba 44 pascales. Y recordemos, conocimos en clase que el número que no tenga pareja, que quede solito, es el número que enviaremos a dividir en una fracción bajo los otros dos números que sí tengamos en la operación. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? De modo que la operación nos quedaría de la siguiente forma, donde 44 multiplicado por 1000 lo vamos a dividir entre el 950 y eso entonces nos deja saber que la presión que había inicialmente era de 46,3 pascales. ¿Así de fácil? ¡Sí! En este segundo ejercicio nos mencionan que hay un recipiente de 7 litros y que en ese volumen hay un gas que está almacenado a 6070 pascales. Estos son los números que van a ser compañeros y que usted no debe separar. Y le preguntan cuál es la presión que experimentaría si ese mismo gas de nitrógeno se almacena en un recipiente que tenga la mitad del volumen original. Si sabemos que el volumen original era de 7 litros, la mitad de ese volumen original, por tanto, serían 3,5 litros. Y según lo que hemos aprendido, entonces, este número que nos queda solito es el número que enviaríamos a dividir debajo de los otros dos. En una fracción, 6070 multiplicado por 7 lo vamos a dividir entre 3,5 y así tendremos por resultado que la nueva presión a la cual este gas de nitrógeno se va a encontrar va a ser de 12.140 pascales. Si bien el ejercicio número 3 tiene una redacción un poco extensa, ya que nos habla de el pistón y el cilindro de combustión en el motor de una motocicleta, lo importante es respetar los números que son compañeros entre sí. Así que prestemos atención a partir de aquí, donde dice que al momento de comprimirse el volumen del cilindro se reduce a 0,5 centímetros cúbicos y la presión interna alcanza 8,84 atmósferas. Estos dos números son compañeros, ellos deben ir juntos, no los separen. Se sabe que cuando el cilindro está en un punto muerto inferior, es decir, está en el tamaño máximo cuando no está comprimido, la presión es de 0,011 atmósferas. Determine cuál es el volumen original de este cilindro en centímetros cúbicos. Entonces, sabemos que inicialmente cuando no está comprimido, la presión es de 0,011. No sabemos cuál es el volumen original, pero sabemos que hay una presión de 8,84 cuando el volumen es de 0,5. Y
forma de proceder es que el número que no pudo hacer pareja va a venir a dividir debajo de los otros dos que sí tienen pareja. Y así sabremos que el volumen que tenía originalmente este cilindro era de 401,8 centímetros cúbicos. Sí, excelente. En el ejercicio 4 nos plantean la situación que había un gas que estaba en un recipiente de 1,2 litros y cuando ese mismo gas lo cambiaron a otro recipiente de 0,64 litros, entonces cuando este fue el volumen 0,64, su presión alcanzaba los 2068 milímetros de mercurio y nos preguntan a qué presión se encontraba el gas en su recipiente original, de modo que desconocemos esta presión original, pero sabíamos que para entonces el volumen era de 1,2 litros, que luego cambiaron su volumen a 0,64 y que siendo ese el nuevo volumen, ahí la presión alcanzaba los 2068 milímetros de mercurio. Número que quedó solito sin hacer pareja, lo llevamos a dividir debajo de los otros dos. Y así sabremos entonces que la presión que originalmente tenía este recipiente con este gas era de 1102,9 milímetros de mercurio. Para el ejercicio número 5 realmente no es necesario una operación, basta tener en cuenta que la presión y el volumen tienen una relación inversa. Si el volumen se reduce, la presión se aumenta, y también en forma viceversa. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En este ejercicio me hablan de un gas que se encuentra a cierta presión y cierto volumen, y que ese mismo gas se mantiene estable y se transfiere a otro recipiente, donde va a ser 4 veces mayor. Ese 4V que nos muestran ahí, lo que nos quiere decir es que el volumen se está multiplicando por 4 o aumentándose 4 veces, de forma tal que la presión, si el volumen aumenta 4 veces, la presión se reduce 4 veces también. No importa entonces, mis queridos amigos y amigas, cuántas veces más grande sea uno, el otro va a ser la misma cantidad de veces, pero más pequeño. Supongamos que en algún ejercicio le digan que la presión aumentó 7 veces. Entonces sabremos nosotros que el volumen se redujo 7 veces o se redujo a la séptima parte, independiente del número que le estén mostrando. En otro escenario podrían decirnos que el volumen se redujo a una quinta parte. Entonces nosotros sabremos que la presión aumentó 5 veces más. Y esa es la forma lógica de trabajar con este tipo de ejercicios. De tal forma que la respuesta para este ejercicio es que, como me preguntan cuál sería la presión en comparación con la original, diremos que esa presión va a ser una cuarta parte de la presión original. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En el siguiente escenario me hablan de un inflador que tiene 500 mililitros y que al estirarlo a su punto máximo, entonces la presión, cuando el volumen es 500 mililitros, la presión es de 1 atmósfera. Sin embargo, cuando se comprime por completo a 3,7 mililitros, ahí tenemos un segundo volumen. ¿Cuánto es la presión que puede alcanzarse en su interior? De forma tal que nos dieron una primera presión con un primer volumen. Eso es lo que usted debe respetar, los números que son compañeros entre sí. No sabemos cuál es la nueva presión que va a alcanzarse, pero sabemos que el volumen se redujo a 3,7. Hemos aprendido que entonces el número que no logró hacer pareja lo ponemos a dividir debajo de los otros dos. 1 por 500 sigue siendo 500. 500 dividido entre 3,7 nos deja saber que la nueva presión que va a haber adentro de ese inflador es de 135,13 atmósferas. En el escenario número 7 nos piden que averigüemos cuál debería ser el volumen al que debe variarse un contenedor para que entonces cuando se varíe la presión sea de 10.343 milímetros de mercurio, si anteriormente la presión que había era de 6.205 milímetros de mercurio, cuando el volumen en ese contenedor era de 30 litros. Nos están pidiendo que averigüemos el segundo volumen, el volumen 2. Nos están diciendo que la presión 2 sería de 10.343.
Y pues este número, el 10.343, es el numerito que no logró hacer una pareja y por tanto el que pondremos a dividir bajo los otros dos. Y así acomodado en una fracción, estando el 10.343 dividiendo los otros dos números, sabremos que este volumen al cual debería variarse es de 17,99 litros. Por último, en esta temática de la ley de Boyle y la situación ideal de gases, el ejercicio número 8 nos plantea un escenario donde tampoco es necesario hacer una operación, basta con guiarse por la teoría que entre el volumen y la presión hay una relación inversa. Lo que le pase a uno, a el otro le sucede totalmente la cosa opuesta. Si uno sube, el otro baja. Nos hablan entonces de un gas cloro con un volumen inicial y una presión inicial, donde aquí viene la parte importante, el volumen de este recipiente se está reduciendo a 1/3. Y nos preguntan entonces que cuál será la presión comparada con la situación original. De modo tal que debemos recordar esta relación inversa entre una cosa y la otra. Si el volumen se está reduciendo a 1/3, entonces la presión se está multiplicando o elevándose al triple. En algún otro escenario donde, por ejemplo, le dijeran que el volumen se redujo a la mitad, entonces la presión aumentó al doble. Pero para el caso de este ejercicio número 8, la respuesta sería, ya que la pregunta es ¿cuál será la presión comparada con la situación inicial? Entonces es el triple de la presión inicial. Y así, mis amigos, mis amigas, terminamos los 8 ejercicios de esta práctica relacionados a la ley de Boyle. En el siguiente video veremos los siguientes ejercicios a partir del número 9, que son sobre el tema de la electrostática. Así que nos vemos allá, chaito.